durante siglos permaneció oculto. Fue descubierto en el siglo XX casi de casualidad y dio lugar a distintas interpretaciones y hasta teorías conspirativas. Te invitamos a conocer qué es el mapa de Piri Reis y a tratar de averiguar lo que realmente representa. Hay algunas cuestiones sobre las que los historiadores han logrado consenso. Sin embargo, hay otros temas sobre los que hay opiniones contrapuestas y persisten distintos puntos de vista. Uno de estos misterios es el mapa de Piri Reis de 1513. Era un mapamundi, pero solo se conserva alrededor de 1/3 del original. Lo suficiente para despertar discusiones acerca de lo que realmente representaba. Por ejemplo, ¿es cierto que la Antártida se descubrió en 1820 como pensamos o aparece en este mapa que se elaboró 3 siglos antes? Piri Reis fue un almirante y cartógrafo otomano que vivió entre los siglos XV y XVI. Sin embargo, no obtuvo reconocimiento durante su vida, sino mucho después. Resulta que en el año 1929, un grupo de investigadores estaba clasificando información en el Palacio de Topkapı, en Estambul. De pronto, el teólogo alemán Gustav Adolf Deissmann se topó con algo que le llamó la atención. Se trataba de unos fragmentos de mapa dibujados sobre piel de gacela. En principio, se pueden ver las costas atlánticas de la península ibérica y de África con bastante detalle. Esto no resulta extraño, ya que en esa época eran tierras conocidas y exploradas desde hace mucho tiempo. Lo que sí encendió las alarmas fue lo que se veía en el lado izquierdo del mapa. Esta zona de la costa brasileña parece coincidir bastante con los mapas actuales. Piri Reis comenzó a dibujar esta carta en 1511, muy poco tiempo después de que Cristóbal Colón realizara su primer avistaje en el nuevo continente. El conocimiento de la zona era muy rudimentario aún. Antes de seguir con este enigma, vamos a hablar de otra cuestión que también tiene mucha historia, porque este video está auspiciado por MyHeritage, una compañía que ofrece un servicio con un montón de herramientas increíbles para quienes queremos conocer más sobre nuestra historia y raíces familiares. Se trata de la prueba de ADN que permite rastrear tus orígenes étnicos por solo 25 euros. La muestra se toma en unos pocos minutos. Después simplemente hay que mandarla por correo al laboratorio y esperar unas semanas. Se supone que mis antepasados vinieron en su mayoría de Italia y algunos desde Portugal y España. Vamos a ver si es cierto. Diego, usted es 48,3% español, catalán y vasco, 19,7% italiano del norte, 10,2% italiano del sur, 10% portugués y 11,8% 5 etnias más. En principio la historia familiar no estaba tan errada, pero ¿qué es esto? Estas otras etnias parecen estar en otras partes. 5% francés, 2% bretón, que es Francia hoy, 1% sardo de la isla de Cerdeña, 1% inglés, no tenía idea. ¿Y esto qué es esto? Sur de Centroamérica, 2%. Impresionante. Además, puedo acceder a una gran cantidad de datos extra. Acá me aparecen decenas de personas que podrían ser mis parientes según las estimaciones realizadas a partir de la información genética. Con nuestro código UMI por solo 25 euros tendrán el kit de ADN con envío gratis y una prueba de 30 días del servicio Premium de MyHeritage con todas sus herramientas. Ahora sí, de vuelta en el mapa de Piri Reis, podemos ver también esta isla. En general se especula que es la Española, la isla que hoy comparten Haití y República Dominicana. Es cierto que aparece bastante deformada, aunque hay algunas hipótesis que lo explican. En principio, es sabido que el propio Colón pensaba que estaba en Asia cuando llegó a América. Las representaciones de esta área en aquel momento emparentaban a esta isla con Japón. Por eso aparece más extendida de norte a sur y no de este a oeste como sucede en la realidad. Es que otro punto que llama la atención del mapa de Piri Reis son sus fuentes, ya que además de los dibujos está repleto de anotaciones. Detalla, por ejemplo, que se basó en los saberes de los antiguos reyes del mar. También reunía datos recabados por portugueses y españoles en aquella época. Algunas secciones son increíbles. En esta parte, lo que parece ser el corazón de Sudamérica, aparece un cordón montañoso, similar a los Andes. Y también algunos dibujos de animales propios de la zona, como estos, que parecen llamas. Pero las grandes incógnitas del mapa llegan cuando miramos más al sur. Después de esta parte, que se asemeja bastante a la costa brasileña, llega un sector que despertó muchas suspicacias. ¿Qué son estas tierras ubicadas en esta parte del mapa?
Investigamos sobre el tema y descubrimos varias hipótesis. La primera indica que puede ser la Antártida. Para algunos autores, coincide la forma del continente blanco con lo que esbozó Piri Reis, en especial si eliminamos el hielo que recubre al continente. Pero hay un problema. La Antártida se descubrió recién en 1820. ¿Cómo puede ser que 3 siglos antes un almirante otomano pudiera cartografiar esta parte del planeta? Puede haber sucedido lo mismo que en América del Norte, que los vikingos llegaron siglos antes que Colón. Algunos postulan que esos antiguos reyes del mar a los que hacía referencia Piri Reis podían tener conocimiento sobre el continente más austral del mundo. Y que esos saberes se hayan transmitido de alguna manera hasta llegar al cartógrafo otomano. El problema es que la primera vez que se conoció el contorno real de la Antártida fue recién en 1949, mediante estudios que dejarían de lado los 1500 metros de hielo que la recubren, por lo que esa tecnología estaba aún más lejos. Tampoco es posible pensar en épocas de la historia en las que la Antártida estuviera libre de hielo. La última vez en que la capa de hielo de la Antártida era bastante menor que la actual, y es posible imaginar que se viera el contorno, fue hace 4000 años. Parece improbable que haya existido un avistamiento de la Antártida hace 4000 años, y que para colmo no haya quedado registrado en ningún otro lado hasta que Piri Reis elaboró su mapa. Así que descartamos que sea la Antártida sin hielo y buscamos otra alternativa. Desde la época de los griegos se habla de la Terra Australis Incógnita. Se había elaborado la suposición de que tenía que haber en el sur de la Tierra un extenso continente que se extendería mucho más al norte de lo que hoy sabemos que es la Antártida. Cuando se descubrieron, por ejemplo, Tierra del Fuego, Australia o Nueva Zelanda, se pensó que formaban parte de ese continente. Durante siglos, esa tierra incógnita y no avistada se dibujó en los mapas. Sin embargo, se hizo de manera variable y con contornos distintos. ¿Qué tiene que ver esto con Piri Reis? Es que algunos postularon que el cartógrafo replicó la información de la Terra Australis que se conocía en aquel momento, y simplemente coincide con algunas costas de la Antártida. Puede ser una opción viable, sí, pero no nos deja nada satisfechos, ya que da mucho valor a la casualidad. Una tercera hipótesis nos pareció más original. Sostiene que lo que se ve en el sur no es la Antártida, sino la costa sudamericana. Existen algunos puntos de contacto. Hasta la costa brasileña las coincidencias ya las conocíamos, pero hacia el sur hay que tener un poco más de imaginación. Se postula que esto sería la desembocadura del Río de la Plata. Aquí estaría la península Valdés, la provincia argentina de Santa Cruz, las Islas Malvinas y Tierra del Fuego. El tema es que coinciden algunos contornos, pero no la orientación. Mientras que en el mapa real vamos de norte a sur, Piri Reis lo dibujó cada vez más en sentido oeste-este. Una posible explicación tiene que ver con un viejo problema geográfico, las proyecciones cartográficas. Todos los mapas tienen un problema. Son una representación de 2 dimensiones de una realidad que tiene 3 dimensiones, la Tierra. Entonces siempre tienen distorsiones. Algunos investigadores postulan que si nos situamos cerca de donde estaba Piri Reis, la costa sudamericana comienza a extenderse con una inclinación distinta si utilizamos una proyección azimutal. Esto se puede ver con algunas herramientas como sucede con este sitio web. Elegimos la proyección equidistante. Ponemos el centro cerca de donde estaba Piri Reis, seleccionamos esta parte del mapa y sí, la costa atlántica del cono sur parece extenderse en esta orientación. Pero claro, esto lo podemos hacer con las herramientas actuales. Pensar que Piri Reis no solo tenía conocimiento de la costa sudamericana, sino que además tenía la capacidad para trazar una proyección de este tipo, parece difícil de creer. Igualmente, la verdad es que estas similitudes con la costa sudamericana son grandes. No es lo mismo que con la Antártida. Acá vemos puntos de contacto que nos invitan a creer. Así que nos enfocamos en averiguar eso y en encontrar una explicación razonable de por qué Piri Reis dibujó esta parte del mapa con esta orientación. La primera que encontramos es que a medida que avanzaba con su trabajo, Piri Reis se quedaba sin espacio para seguir hacia abajo. Entonces, como no quería perder la oportunidad de seguir con su mapa en la valiosa piel de gacela, acomodó la costa sudamericana en el sentido en el que sí le entraba. Parece inverosímil, puede ser, pero por lo que investigamos era una práctica habitual en aquella época. La otra alternativa es que la fuente utilizada para esta parte del mapa provenía de Portugal. Y claro, los portugueses intentaron modificar la ubicación de las tierras emergidas para llevarlas lo más posible hacia el este.
Con el Tratado de Tordesillas, todos los descubrimientos al este de esta línea serían para Portugal y el resto para España. Si bien permanece el debate entre los historiadores y no tenemos las herramientas suficientes para dar respuestas concluyentes, para nosotros estas son las explicaciones más convincentes. Así que sí, ya en 1513 vemos Tierra del Fuego, o las Malvinas, en mapas elaborados a miles de kilómetros de Sudamérica. Con toda esta investigación nos dieron ganas de conocer el mapa original de primera mano. Se encuentra en Estambul, en el Museo del Palacio Topkapı. Tiene 87 centímetros de largo y 63 centímetros de ancho en la parte superior, apenas un poco más grande que la copia que usamos en este video. Pero como es muy frágil, no se suele exhibir al público para conservarlo de la mejor manera. Si llegamos a ir a Turquía para ver el mapa original, también tendremos otro objetivo: conseguir este billete de 10 liras que tiene en el reverso al mapa de Piri Reis. Sí, para los turcos es un motivo de orgullo y hasta lo inmortalizaron en su moneda. ¿Qué explicación te parece la más adecuada? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en la descripción te dejamos el enlace para que pruebes el servicio premium de MyHeritage y accedas a la prueba de ADN con envío gratis. Hasta la próxima.